que hago. En primer lugar, cojo de la corriente de la programación neurolingüística una afirmación que dice: el mapa no es el continente. Es decir, el mapa es aquello que quien está mirando el continente grafica, percibe y transmite. Y eso es lo que voy a tratar de hacer. Yo trataré de presentar aquello que yo he observado en el trabajo con las familias. ¿En qué trabajo de las familias? En España, gracias al soporte del Real Patronato sobre la Discapacidad y organizados por la Federación Española de Asociaciones del Síndrome X Frágil, se han desarrollado en los 2 últimos años 8 talleres, en 8 asociaciones, 11 talleres, en los cuales han participado 98 familias y 173 asistentes. También aquí voy a recoger o a transmitir algunos de los resultados y algunas de las percepciones que he tenido a partir de la aplicación de una encuesta que he hecho a asistentes del foro que tiene la Asociación del Síndrome X Frágil, la Federación del Síndrome X Frágil en España, a todos los asistentes del foro que han querido contestar y algunos de los asistentes a los talleres que han participado. En segundo término, trataré de mostrar algunos de los aspectos que caracterizan la relación profesional-familia a la hora del diagnóstico. En qué contexto se irrumpe este diagnóstico y cuál es la visión que las familias transmiten de la actitud del profesional, de la información que brindaron los profesionales y de la orientación y las derivaciones que han hecho los profesionales a estas familias recién diagnosticadas. El proceso de resolución de esa crisis existencial, qué temáticas o qué cosas se ponen de manifiesto en esos momentos, cuáles son los apoyos y soportes que hemos estado dando, el contacto padre-padre, psicoterapias de apoyo, los grupos de ayuda mutua y el PAF, que es Plan de Apoyo Familiar. Y por fin algunas conclusiones. Bueno, vamos a ver. ¿Quiénes contestaron esta encuesta? Esta es la población que contestó. Como vemos aquí, las madres de nuevo cogen el bolígrafo, responden a una encuesta en un 78% y los papás solamente el 22%. Esto nos está reflejando cómo es la realidad del día a día. Lo siento, caballeros, pero es así. Y si no queremos que sea así, pues entonces a coger también nosotros el timón de la crianza de nuestro hijo, vosotros papás, y poneros al trabajo. Pero esto es una realidad que solamente en el hecho de cómo contestan las madres, en un 80% casi, uno también lo percibe luego en el trabajo con las familias. ¿Cómo es, qué cantidad de hijos tienen estos grupos familiares que han contestado a la encuesta? Si nos fijamos, un 52% tiene más de un hijo. Por lo tanto, aquí el tema de los hermanos es capital. Yo he excluido, aunque está puesto en el programa, el tema de los hermanos, y lo he excluido en favor de las 2 ponencias, o de la ponencia anterior, que espero que la den después que yo termine. ¿Por qué? Porque no quiero reiterar. Algo que pasa en los congresos es que siempre se habla de las repeticiones genéticas, y cada uno de los que subimos aquí repetimos lo que el anterior dijo. Así que yo no hablaré de hermanos, les cedo el turno a quien mis colegas de Bélgica han preparado un hermoso trabajo sin duda, y he sacado el tema de los hermanos. Pero con esto quiero señalar la importancia de ese tema. Y aquí hay otra caracterización de cómo es el grupo familiar, de cuántos hijos afectan. En un 60% de estos que tienen más de un hijo, un 60% es con un afectado, un 26% con 2 afectados, y afectados y portadores el 7%, y solo portadores nada más que el 7%. Muy bien. ¿Y de qué familia estamos hablando? Aquí haré una especie de conceptualización de cuál es mi visión de lo que yo obtengo o percibo del trabajo que hacen las familias. Primero, 2 simples definiciones. Cómo es una familia y cómo esta familia se caracteriza por una variedad de vínculos, que es algo así como una trama.
Habrá familias en las cuales uno es más predominante que otro, los lazos sanguíneos, los emocionales, los económicos, pero que guardan una relación sistémica, de modo tal que lo que a un sujeto de esta familia le pase necesariamente repercute en el resto. También otra conceptualización: la familia incluye a las personas que piensan en sí mismos como parte de esa familia, relacionados por la sangre, por el matrimonio o no, y que se apoyan y cuidan entre sí de forma regular. Los psicólogos hacemos un test, que es el test de la familia, y le decimos, por ejemplo, a una persona: dibuja tu familia. ¿Y a quién dibujo? Todo aquello que tú consideres una familia, tu familia. Hasta puedes incluir al gato, puedes incluir al gato si tu familia es el gato, y probablemente, ¿por qué? Porque ese gato para él le significa proveedor de algún elemento o vínculo emocional, y entonces el gato aparece en ese dibujo de la familia, por ejemplo. ¿Cómo está caracterizada esta familia? Una patria potestad compartida, la heterogeneidad, diversidad y multiculturalidad. Cada vez vemos cómo en la familia aparece el ejemplo, y bueno, en esa familia se va a hablar de Messi, por ejemplo, ¿no? Un jugador de fútbol de mi tierra. Es simplemente un ejemplo para decir cómo la interculturalidad es un elemento que se integra en las relaciones familiares, que ya no es la familia consolidada, estructurada, muy formalmente, sino que la diversidad cultural tiene una presencia. Las familias monoparentales, recién reestructuradas, recuerdo, por ejemplo, que luego verán en una foto, en Extremadura, en el sur de España, una señora cubana viene con su amigo, que no es, y aclaró, no es ni mi marido, ni mi pareja, ni nada, es mi amigo. ¿Y por qué está este amigo ahí? Porque coge a su hijo, porque ella trabaja todo el día, coge a su hijo a la hora de terminar el colegio y lo lleva a su casa, y le da su merienda y hace con él los deberes. Bueno, y la relación y el vínculo de esta familia nueva, reestructurada, era el hijo con síndrome de Mistral. Entonces, esto nos habla de una familia totalmente distinta. La igualdad de sexos es algo que sin lugar a dudas está presente y modifica el tipo de relación que se da en la familia. La mujer que trabaja y se ocupa en mayor medida de los hijos en la casa, tal como veíamos anteriormente. Y luego otro tema que es muy importante y que ahora por suerte las empresas le dan un poco de atención, que es la conciliación de la vida familiar y laboral. Pasamos ahora al tema que nos va, a los datos que nos va a introducir en cómo es la relación familia-profesional a la hora del diagnóstico. Esto es una muestra, un gráfico que nos muestra cómo el 76% de los diagnósticos fueron hechos en un centro público, nada más que el 24% en un centro privado. Esto se da en España. Y esto nos va luego a caracterizar cómo es el tipo de relación y la información que brindan los profesionales a la familia. Ante la pregunta de cómo valoras la actitud del profesional que te dio el diagnóstico, si nos fijamos entre el 10% que ha sido mala, el 17% que es indiferente, la actitud del profesional, y el 27% que es fría y distante, tenemos allí un 54% que realmente esta actitud es vista de una manera peyorativa o negativa por parte de la familia. Esto es una señal que está corroborada desde este estrado en muchas oportunidades por otros ponentes anteriores. ¿Cómo juzgan la información que recibimos respecto del síndrome de Mistral? Fíjense que también aquí tenemos un 52% que está entre un 78% que es nula, insuficiente, y que realmente esto nos está mostrando otro, o nos está señalando otra necesidad, la necesidad de que los profesionales modifiquen su manera y la calidad de la información que dan. Otra de las preguntas de la encuesta era si se te derivó a algún especialista o centro de apoyo, o centro de atención, o de terapia. Pues el 56% dice que no se le derivó. Es decir,
apáñate con él y haz tu camino como puedas. Yo cumplo con mi misión, te doy este diagnóstico y luego tú andás. Otra pregunta de la encuesta es, ¿se te vinculó con alguna asociación de padres? Pues bien, aquí tenemos más o menos un tercio que no se le vinculó a ninguna asociación, otro tercio que dice que no porque no existía ninguna. Sería para agregar otro gráfico de qué época de diagnóstico, en qué año de diagnóstico se hizo, en qué año se le hizo el diagnóstico al hijo, pero bueno, era abundar demasiada información, pero simplemente nos queda de esto que no se le vinculó en un 32% a ninguna asociación. Y entonces, ¿en qué contexto irrumpe este diagnóstico? He tratado de recordar o caracterizar aquí dos situaciones que está caracterizado por una transformación sociosanitaria en que la familia ahora guarda una relación de reciprocidad con un profesional, gracias a una transformación educativa que ha sufrido, gracias al servicio que brinda la sociedad del conocimiento. Las familias hoy tienen acceso a un mundo de conocimiento, gracias a la retroalimentación que producen en el paciente, en el profesional. Las familias muchas veces brindan una información al profesional que le producen una crisis, digamos así, y dicen, ah, caray, aquí tengo que andar de otra manera con esta familia. ¿Por qué? Porque me están haciendo preguntas en las cuales no guardan o no me sirve a mí esta relación paternalista que antes guardaba. O una relación unidireccional con la familia, en la cual el profesional dice su veredicto y los padres callan y acatan. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque nos está hablando de un perfil de familia que ya no es un paciente, sino realmente, en términos de Carl Rogers, podríamos decir de que es un cliente el que tiene delante un profesional. Es decir, alguien que puede elegir y que puede decir, doctor, usted no me sirve porque yo con usted no encuentro vías de solución, aunque sepa mucho, y voy a otra parte. O le cuestiono de tal manera que le exijo que usted tenga otra actitud para conmigo. Este es un cuadro que ante la pregunta ¿cuál es la temática que actualmente más te pregunta? La gente ha respondido. Si se fijan, las tres primeras categorías, el futuro, la autonomía y lo laboral, tienen que ver con la tutela, tienen que ver con aspectos a qué le pasará a mi hijo o a mi hija cuando yo no esté o cuando nosotros no estemos. El tiempo en que tomo el agua me lo descuenta. Bueno, el tema de ocio educativo y temas médicos y de educación sexual tienen que ver aspectos que se refieren al educativo y al desarrollo de la persona. Esto también nos está marcando una serie de necesidades. Otro tema es quién trabaja. Una pregunta era si las madres trabajaban y encontramos que el 71% de las madres trabajan y además todo lo demás. Una pregunta, ¿tienes impresión de que necesitas más tiempo para ti? El 66% manifestó de que sí necesitaba más tiempo. Y aquí hay todo un tema del respiro, un tema de los descansos, un tema del ocio. Dado que la familia con hijos con discapacidad intelectual, y eso es un término que ahora se está dejando el concepto de retraso mental, y esto es, perdónenme, desde la Federación Española de Asociaciones de Enfermos con Discapacidad Intelectual, se está preconizando desde un concepto ético ya no hablar más de retraso mental, sino discapacidad intelectual. Es un paréntesis. Entonces, se dice que el 63% necesita más tiempo y esto nos está marcando una serie de necesidades de parte de la familia. Otra pregunta es, si te reunías con padres, hablar de temas referidos y el 49% dice que sí y el resto parece que no. ¿Desearías poder más reuniones de este tipo? Porque esto estaba explicado a personas que habían participado en talleres y reuniones de este tipo y decía el 76% que desea reunirse y continuar. Muy bien, ¿qué apoyos y soportes hemos estado dando o se dan o deberían darse? Este es un tema, el contacto padre-padre, que en realidad es madre-padre. ¿Y por qué digo esto? Porque es la madre normalmente, o es una madre quien da
o responde y coge el teléfono a una familia recién diagnosticada, y normalmente, comúnmente, es el padre el que primero pregunta. ¿Por qué? Porque el padre tiene esta especie de ímpetu de salir al frente y luego ir a la retaguardia o quedarse atrás. Bueno, avanzo más, avanzo más, avanzo más, avanzo más. La pareja. Seguimos, 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 y simplemente mostrarles quiénes son los partícipes de esta ponencia. Ese es el mejor. ¿Quiere que vuelva para atrás? No, no. Aquí también, aquí hay un buen vino en Valladolid, María Isabel. Esto es para que vayan ahora a la Expo de Zaragoza, que estará bien. Y por qué no, la gente de mi tierra, como un buen tango que dice, y por qué no, la gente que me vio nacer, Chan Chan, un taller en Buenos Aires. Y esto sí quiero tener nada más que un minuto. Aquí hay muchas familias en esta foto que está tomada en el año 97. El primer encuentro de familias, creo que en España, y perdónenme, mis queridas familias de otras partes que no son de Cataluña, pero creo que este es el primer hito en la historia de las asociaciones de España que se juntan un tipo de familias. Miren qué número. Aquí está. ¿Está o no está? Si no está, no la mencionaba. Ah, ya está. Si no estaba, no te mencionaba. No te mencionaba. La doctora Montse Milá tiene que ver con esto, porque es un poco la madre de todas estas familias que se reunieron en el año 97 y generaron la primera asociación que salió en el año 95 en Cataluña. Bueno, y esta última reflexión, esto lo escuché, lo leí en un libro sobre las mariposas. El logo de todas las asociaciones de España es una mariposa, por su fragilidad, por